Bienvenidas, bienvenidos a otro nuevo encuentro en la Casa de las Américas, a la sombra de este maravilloso árbol de la vida mexicano que sin lugar a dudas se ha convertido en un símbolo de nuestros pueblos, y una vez más tenemos la suerte inmensa de tener un amigo, un hermano venezolano en este caso, aquí para conversar de temas que son absolutamente urgentes. Me acompaña Miguel Pérez Pirela, filósofo, escritor, comunicador y el creador de uno de los proyectos audiovisuales más interesantes, sin lugar a duda, de nuestra América en los últimos tiempos, La Iguana TV, que de alguna manera resume toda su experiencia de paso por televisión, por Venezolana de Televisión, por otros medios, pero que sin duda alguna ya hoy tiene una identidad muy precisa, tiene una manera de comunicar muy especial y que tiene que ver, sin lugar a dudas, con la manera en que se entiende la comunicación hoy, con la manera en que pensamos en tiempos de redes sociales, en tiempos de comunicación 2.0, la manera de dialogar con los públicos, con las audiencias. Le hemos pedido a Miguel Pérez Pirela que esté hoy aquí en Casa de las Américas para hablarnos de estos desafíos de la comunicación, y es una gran alegría, hermano, que estés aquí con nosotros y que puedas compartir no solo tu experiencia de trabajo, sino tu visión de por dónde estamos y qué es imperioso que hagamos en términos de comunicación política, que es una de tus especialidades, en el presente, desde nuestros pueblos del sur, desde los pueblos que están en resistencia frente a una hegemonía atroz de la comunicación y que se expresa ahora de una manera terrible en términos de algoritmos y en términos de un auge también del fascismo que de alguna manera llega al poder a partir de todo el uso de las tecnologías, de los espacios digitales, ¿no? Una gran alegría que estés aquí en tu Casa de las Américas con nosotros y que puedas compartir un poco tu experiencia de trabajo, tu visión de este momento en términos de comunicación política en nuestra América. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, primero que todo, agradecer a la Casa de las Américas por esta invitación. Imagínate, es la institución faro que ha, por así decirlo, iluminado durante tantas décadas el mundo de las ideas, el mundo de la belleza, el mundo del arte en nuestra América. Y además ha inspirado a tantas generaciones, entre ellas a la mía, a emprender ese arduo camino del pensamiento, de la cultura. Entonces, agradecido de verdad en el alma por esta oportunidad. Además de hablar de un tema tan actual, pero a la vez tan antiguo, como es el tema de la comunicación, colocando el adjetivo digital, la comunicación 2.0. Sin duda alguna hubo una transformación acelerada de la narrativa, de la forma de comunicar, que tiene como hito fundamental el tema de la pandemia. Es decir, interpretar, hacer hermenéutica de la comunicación contemporánea, de la comunicación actual, sin tomar en cuenta el hito histórico de la pandemia, sería acaso equivocarse en el análisis. ¿Por qué? Porque desde hace varios años, nosotros desde laiguana.tv hemos venido insistiendo no solamente en Venezuela, sino en otros países de nuestra América, de la necesidad absoluta de hacer esa traducción comunicacional de una comunicación clásica, es decir, el diario impreso, la televisión, la radio, a el abecedario, es decir, la comunicación impresa que ahora es digital, la televisión de ese rectángulo que estaba en nuestras salas, en nuestras alcobas, que ahora está en nuestros celulares, y la radio que, miren ustedes, ha envejecido tan bien,
y ahora se le llama podcast. Normalmente quiero yo afirmar, como lo hizo Friedrich Nietzsche en el siglo XIX, en la Gaia Ciencia, Dios ha muerto. Hoy día podríamos decir, en otros términos, que la televisión ha muerto. Friedrich Nietzsche dijo que a Dios lo mató el cristianismo. Yo podría decir que a la televisión la mató el capitalismo y el neoliberalismo para ir a una aproximación todavía más ardua de los medios de comunicación que ya no están. Recuerdan ustedes que se decía el poder de la televisión, que puede llegar a la sala de tu casa, que puede llegar a la alcoba de tu casa. Hoy día el celular llega a tu bolsillo y se vuelve una extensión de tu mano. Y hoy día, nos lo acaba de decir Elon Musk hace algunas semanas, la televisión, a través de los medios corpóreos, ya no solamente se limitan a un celular, sino que ya están incrustados en tu cerebro. Es decir, nosotros nos volvimos el aparato por medio del cual pasa el mensaje. Y esto es fundamental, porque hoy día, si bien es cierto que los lentes son la extensión de la mirada, si bien es cierto que la rueda es la extensión del caminar, el medio audiovisual se vuelve algo así como la extensión de nuestra alma, de nuestro espíritu. Es decir, que la dictadura más ardua que nosotros podamos imaginar no es absolutamente nada frente a la dictadura del algoritmo. Porque además, para decirlos en términos religiosos, hay una especie de mandamientos, de 10 mandamientos, que son mucho más de 10 ahora, estructurados a partir de la matemática. Hoy la comunicación, escúchese bien, es sinónimo de matemática. Y en tiempo real nosotros les estamos dando a las grandes empresas transnacionales, que son un puñado y se encuentran sobre todo en Silicon Valley, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, absolutamente toda la información nuestra en tiempo real. El me gusta, el like, no es otra cosa que la confesión no más cotidiana, sino instantánea de lo que nosotros somos. Incluso se llega a decir que en pocos meses se puede recabar más información sobre nosotros de la que puede tener nuestra pareja durante décadas. Imagínense ustedes a dónde estamos llegando. Y aquí entonces tengo que citar, porque debemos utilizar la filosofía para entender la comunicación política. Si nosotros queremos tratar de entender la comunicación digital contemporánea única y exclusivamente a través de criterios tecnológicos, a través de criterios matemáticos, a través de criterios científicos, que son, claro, sí, el fundamento de todas ellas, pero dejando a un lado los criterios filosóficos, nos vamos a equivocar. Porque detrás de lo que muchos pueden pensar que es la estupidez de un video en TikTok, hay una profunda filosofía. Y por eso nosotros tenemos que acudir a elementos epistemológicos, cuál es la filosofía del conocimiento que se encuentra detrás, a criterios semióticos y semánticos, cuáles son los signos y los símbolos que se encuentran detrás. Pero escúchese bien también a la filosofía de la belleza, cuáles son los criterios estéticos que se encuentran detrás. Porque detrás de la comunicación digital, insisto yo, hay fundamentos filosóficos que no podemos desmerecer, que no podemos soslayar. Y decía Tocqueville, filósofo del siglo XVIII y siglo XIX, a partir de 1830, después de
de la muerte de Bolívar, él siendo un aristócrata y cayendo el régimen en París, viaja a los Estados Unidos y escribe La democracia en América, y se da cuenta de los nuevos procesos políticos, pero también sociológicos y psicológicos sociales que se vienen dando. Y él dice, en el futuro ya no se van a torturar más los cuerpos en la democracia de América, hablando de los Estados Unidos, del naciente Estado de los Estados Unidos. Ya no se van a llevar a las plazas públicas los cuerpos para torturarlos, porque se va a tratar de entrar a los espíritus. Se va a tratar de entrar a las almas y controlarlas. Estoy hablando, insisto yo, del siglo XIX, pasado el 1830. Y qué mejor ejemplo de esta futura democracia que vislumbraba Alexis de Tocqueville, y coloco democracia entre comillas, que la antitética dictadura del algoritmo. Ahora, si bien es cierto que con Nietzsche podemos citar que la televisión, el dios de la televisión ha muerto, ¿qué viene después? Ha muerto como forma de hacer televisión, pero no ha muerto como mecanismo audiovisual que se vuelve minúsculo y que entra en nuestros espíritus. A ver, lo digo en otros términos. La disputa que muchas veces se está dando desde la izquierda de no querer aceptar o de resistirse lo máximo posible a la comunicación digital, la vivió Hollywood. La vivió ese valle allá en Los Ángeles, frente a otro valle que es Silicon Valley. Y después de la pandemia, Hollywood tuvo que plegarse ante Silicon Valley. Y ejemplos como Disney se tuvo que convertir en Disney Plus. HBO se tuvo que convertir en HBO Plus. En el ámbito deportivo, ESPN se tuvo que convertir en ESPN Plus. Porque entendieron, con el hito de la pandemia, que a partir de este momento, la cosmovisión, el relacionamiento y la comunicación humana en general iba a tener como medio fundamental lo digital. Nosotros que seguimos paso a paso, segundo a segundo, a partir de varias pantallas, el comportamiento de la iguana.tv desde hace 11 años, pudimos ver cómo el ranking cambió completamente a partir de la pandemia. Y los medios tradicionales cayeron y comenzaron a subir medios entre comillas, alternativos o alternos a la lógica neoliberal existente. Por ejemplo, en el tema de la educación, las tareas se hacían virtuales en todas partes del mundo. En el tema de la salud, los hospitales y las clínicas tuvieron que llegar a la virtualidad. Pero incluso la pornografía, es decir, la relación entre los cuerpos, pasó de ser de tacto a ser virtual, y los canales pornográficos subieron. Subieron los delivery, es decir, la comida que llega a tu casa. Y se trastocó absolutamente toda la pirámide del poder de los medios de comunicación tradicionales. No es que se acabó el poder tradicional, muchos lograron traducir rápidamente su poder en un poder digital, pero los que no lograron actualizarse simplemente murieron. El ejemplo de Blockbuster Video, por ejemplo, en los años 90, que no quiso aceptar que el VHS o el Betamax iba a ser sustituido por el CD. Y del CD iba a ser sustituido por lo digital. Muchas de las grandes empresas que parecían dogmas infinitos en nuestras sociedades y en las sociedades más aún del norte global y de la oleada que más tarde llega al sur global, terminaron por desaparecer. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la izquierda? ¿Qué tiene que ver todo esto con las revoluciones? ¿Cuál es el desafío que se coloca frente a todos estos horizontes innovadores, novedosos? La existencia, por ejemplo, de los movimientos sociales. ¿Qué rol juega la democracia en todo esto? Si ya sabemos que de forma gratuita, de forma voluntaria, y aquí tengo que citar a otro filósofo de la Boétie, que habla de la servitude volontaire,
de la esclavitud voluntaria por parte del ser humano, y YouTube es el mejor ejemplo. YouTube es el canal de televisión más poderoso que jamás ha existido, pero es el canal de televisión que menos ha hecho por producir contenido. Porque ¿quién alimenta el contenido de YouTube? Paradójicamente, de la servitud voluntaria, de la esclavitud voluntaria, los usuarios. Es decir, los usuarios alimentan al canal más grande jamás existido, con sus anécdotas, con sus parejas, con sus familias, con su arte, etcétera, etcétera. Y en cambio que reciben una retribución monetaria es prácticamente inexistente. Y aquí viene una gran regla de la comunicación digital. Cuando te ofrecen el internet gratis o cuando te ofrecen el YouTube gratis, es porque el producto eres tú. Las redes sociales de Silicon Valley, en su mayoría, están haciendo una especie de compilación de forma capitalista de ti mismo. El capital que ellos tienen eres tú. Tienen tus gustos, qué color te gusta, qué comida te encanta, pero en tiempo real. Cualquiera de ustedes tome un celular y pronuncie varias veces la palabra pizza. Y ustedes van a ver que en pocos minutos les van a aparecer, como por casualidad, en el Instagram o en X o en el Facebook, publicidad sobre empresas relacionadas a la pizzería. Pero si de pronto no es pizza lo que quiero, sino es democracia, partidos políticos, liderazgos, y aquí entonces se complica la cuestión, porque vemos el surgir de un Donald Trump, de un Milei, de un Bolsonaro, a partir de empresas privadas en el norte global que se encargan de, a partir del algoritmo, recoger todo el contenido simbólico, antropológico, psicológico y estético de los usuarios y vendérselo a los candidatos presidenciales. Repito la pregunta, ¿se puede hablar de democracia con estas características? Y cuando digo democracia estoy hablando incluso de la democracia liberal, de la democracia de los países de la OTAN, de la democracia de la Europa Schengen. Y aquí llegamos a un aspecto fundamental que tiene que ver con el uso, por ejemplo, entre otros, de las etiquetas. Algunas veces queremos dogmatizar las etiquetas y pensamos que con las etiquetas, por ejemplo en el caso de X, antiguo Twitter, estamos nosotros posicionando nuestro contenido. Mentira. Ya la empresa X, que está en manos de Elon Musk, entendió que las etiquetas no pueden ser universales. Capaz en este momento a ti te está saliendo el tema Palestina, pero a otros le está saliendo el tema Ucrania. Capaz a ti cuando te está saliendo el tema Palestina piensas que Israel no es tan malo como parece. O cuando a otro le sale el tema Ucrania piensan que está a punto de ganar la guerra con Rusia. Se encargaron a través del ejemplo de las etiquetas de óigase bien, segmentar las poblaciones. Y a partir de la hipersegmentación pudieron concretar el sueño del neoliberalismo, que es acabar con el nosotros para dar paso al yo. O mejor, acabar con el nosotros para dar paso a una cosmovisión que ya no nos une a todos como habitantes de una ciudad, de un pueblo, de un país o incluso de una familia, y pensar que la verdad que te está llegando a través de las etiquetas o a través del contenido que te está saliendo en el scroll es una realidad universal. En el caso de Trump, el blanco, clase baja de la provincia, pensaba que el contenido que le estaba saliendo y alimentando su cosmovisión, su visión del mundo, era el mismo que le estaba saliendo al afrodescendiente explotado en Brooklyn o
a la actriz de cine sin trabajo en Los Ángeles. Es decir, te venden como totalidad una visión completamente individualista. Es la lógica de los imperios desde hace milenios. Divide y vencerás. Ahora, la división está dado a partir del algoritmo. La división está dado a partir de pequeñas cosmovisiones, de un 1 más 1 que nunca será 2. Y al hipersegmentar la sociedad, primero divides y segundo le vas a dar a cada uno, en el caso de Donald Trump, la supuesta respuesta electoral que está esperando. Es así entonces como desde el punto de vista psicológico, lentamente van cerrando al individuo en eso que el mismo Tocqueville, que estoy citando, siglo XIX, llamaba «tes petits et vulgaires plaisirs». Te están encerrando en tus pequeños y vulgares placeres. El mismo Tocqueville que dijo que ahora la tortura no va a ser en una plaza pública sobre tu cuerpo y que ahora te dice, te van a encerrar en tus pequeños y vulgares placeres y te van a decir, decide sobre lo pequeño, decide, como decía el iluminismo, sobre tu jardín íntimo, privado, que nosotros decidimos sobre el resto. Y aquí se da otro fenómeno que es necesario abordar en esta reflexión holística, global, diría yo filosófico, sobre la comunicación digital y la dictadura del algoritmo. El algoritmo también está apostando al premio a través de, permítanme la expresión, el escroleo, hacer scroll. ¿Cuántos de ustedes no se han sorprendido con la salida del sol al amanecer, scrolleando en Instagram, scrolleando en X, antiguo Twitter, scrolleando en TikTok o en Facebook? ¿Por qué? Porque el mecanismo de la recompensa, que es un mecanismo inherente a la psicología humana, antes de la llegada de la comunicación digital, entre comillas, del mundo digital, tenía plazos más largos. Es decir, tú realizabas, por dar un ejemplo, un noviazgo y después de un cierto tiempo te casabas a través de un hito social. Tú estudiabas filosofía o física o estudios internacionales y después de 5 años de estudio, 4 años de estudio, 6 años de estudio, tú llegabas a un premio que era el diploma que te hacía licenciado, magíster o doctor. El premio ahora ha de ser instantáneo. No digo yo de 4 años, ni de 5, no digo yo de un mes, no digo yo de una semana, no digo yo de un día, sino a partir del momento en el cual tú haces el posteo, inmediatamente tú quieres tu premio. Y el premio es, ¿me gusta o no me gusta? Y de ese premio depende muchísimas cosas. Primero, tu estado de ánimo. Segundo, tu estatus social. Antes, ¿acaso preguntabas de qué apellido venía en los criterios piramidales del neoliberalismo, del capitalismo? Ahora es cuántos seguidores tienes o cuántos me gusta tienes por cada posteo. Es decir, que encierran al individuo contemporáneo en una especie de dictadura del alma, de dictadura del espíritu, en el cual tu visión de ti mismo ya no depende de lo que haces, sino de lo que posteas y el impacto que tiene en términos de las redes sociales. Y eso evidentemente está trayendo consigo, sobre todo en las nuevas generaciones, pero no solamente, gravísimos problemas de índole psicológico. Y volvemos al inicio de la reflexión. No solamente estamos hablando de la posibilidad misma de una democracia, sino que estamos hablando también en términos sociales, en términos comunitarios, en términos de nosotros, sino que estamos hablando de la construcción de una especie de dogma del individuo solipsista, individualista y, mucha atención con esto, narcisista. Christopher Lasch escribió un libro que se llama The Culture of Narcissism, la cultura del narcisismo.
Y plantea, sin hablar de las redes sociales, porque incluso es un libro hace 20 o 30 años, un aspecto fundamental. Dice, el problema no es el narcisismo, porque de alguna forma el narcisismo era señalado como narcisismo. El problema es, en términos kantianos, de imperativo categórico, es que ahora no solamente tú tienes que justificar que eres o no narcisista, no solamente se trata de un sentimiento natural o no del ser humano, lo podemos discutir. El problema es que ahora el narcisismo y el individualismo se te presenta como un deber ser, es decir, como un criterio ético, es decir, como un criterio teleológico, es decir, de objetivo. Tú tienes que tender hacia el narcisismo a través de los me gusta. Pero la complejidad de la comunicación digital, la complejidad de la dictadura del algoritmo es transversal a prácticamente todos los planos de la vida. Mal podría yo decirles a ustedes única y exclusivamente que se trata en este caso de, escuchen bien lo que voy a decir, la madre o el padre, la tía o el abuelo, que para calmar a un niño de 3 años que está llorando, le da un celular. Desde ese detalle, pasando por la crisis del adolescente que no tiene me gusta, que no es popular, llegando a el plano profesional, donde para darte un puesto de trabajo van a ver tus redes, yendo más allá al plano de la democracia, donde podemos tener regímenes totalitarios fundamentados supuestamente en la libertad de las redes sociales, llegamos incluso a las políticas públicas. Porque todo lo que yo les estoy planteando está sustentado sobre plataformas que en el caso de nuestra América no son nuestras. Es decir, el Internet a partir del cual nosotros accedemos a este mundo virtual depende de satélites y de cableado marítimo que está en los Estados Unidos, en la mayoría de los casos. Las redes sociales a través de las cuales nosotros vehiculamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros gustos, están en Silicon Valley. Y no se preocupen, no nos van a dejar sin Internet. Nos van a bloquear todos, pero cada vez nos van a dar más Internet. Porque el Internet es la autopista por medio de la cual nos están sometiendo epistemológicamente, semióticamente, estéticamente, políticamente. Y también desde el niño que está llorando y se le trata de calmar con una pantalla hasta las políticas públicas de nuestra América nos plantean un tema que el filósofo alemán Karl Jasper llamaba Grenzsituation, es decir, una situación límite. Porque ni siquiera ahora somos propietarios de las plataformas que utilizamos para contar nuestra vida. Y aquí surge una palabra fundamental. Dejamos de ser soberanos. Y no solamente en términos de soberanía de estados-nación modernos, soberanías nacionales, sino también soberanos de nuestro mismo cuerpo y, cuidado, soberanos de nuestra misma alma, de nuestro mismo espíritu. La soberanía, antes de ser los límites respetados de un Estado-nación, en términos de filosofía, fueron los límites de nuestro cuerpo. Es decir, las primeras fronteras son las fronteras del yo, las fronteras del nosotros. Y ahora no solamente nos están quitando paulatinamente la soberanía de nuestros pueblos, de nuestros Estados-naciones, de nuestros países, sino que también están desdibujando la soberanía de nuestros cuerpos y más aún la soberanía de nuestras almas. Es algo así como el mito de la caverna de Platón. ¿Recuerdan ustedes? De ese esclavo que se encontraba en una caverna, estaba amarrado sin poder moverse y frente a sí solo veía sombras que pasaban. El filósofo, para Platón, es aquel que logra quitarse las amarras, voltearse y ver que detrás de sí pasan objetos. Y se da cuenta que la realidad que estaba viendo no era la realidad
real, valga la redundancia, sino era la realidad de quienes colocaban los objetos pasando detrás de sí. Hoy es peor, porque al menos en el mito de la caverna, el filósofo logra salirse de la caverna y queda enceguecido al ver la luz del sol, porque la matriz cognitiva, epistemológica, insisto yo, semiótica y estética estaba en el sol. Hoy día se nos dificulta de más en más saber dónde está la matriz, dónde está la Matrix, citando además la película. Porque, y permítame darle un ejemplo como venezolano, cuando Carbón Estanga y la oligarquía venezolana dio el primer golpe de Estado mediático, que fue contra Hugo Chávez, no existía la dictadura del algoritmo. Y de alguna forma el pueblo venezolano pudo ir a Globovisión, pudo ir a Venevisión, pudo ir a Televen, a los grandes canales, y clamar por el regreso de Chávez. Hoy día se borró el espacio-tiempo de la capital, del latín caput, incluso de los medios de comunicación. Y como se ha hecho con varios medios de comunicación nuestroamericanos como Telesur, apretando un botón, se borran 2 millones de suscriptores del canal de YouTube. Y cuando vas a reclamar, ¿a quién le vas a reclamar? Si todo está estructurado a partir de bots, que te van a dar una pantalla blanca con tienes 9 meses para mandar tu solicitud. Es decir, nos encontramos frente a una divinidad omnipotente, omnisciente y atemporal. No tenemos instancias ni siquiera de protestas, de reclamo. Más actualmente lo acabamos de ver con el tema de Ucrania y Rusia, con la guerra. Esos países que no venden los derechos humanos, esos países que bombardean a pueblos enteros o los bloquean en nombre de los derechos humanos, del derecho a la libertad de expresión, apretaron un botón y dejaron a Rusia, a la Federación Rusa, sin plataformas en prácticamente todas las redes sociales. Esto era inimaginable hasta hace pocos meses, hasta hace pocos años. Y aquí entonces nos damos cuenta de la grandísima trampa en la cual nos metieron a través de las redes sociales. Y ustedes quizás estén pensando, bueno, Pérez Pirela entonces nos está invitando a salir de las redes sociales. Pues no, todo lo contrario. Tenemos que dar la batalla en las redes sociales. Tenemos que dar la batalla epistemológica, semiótica, semántica, estética y claro que sí, política en las redes sociales. No es la primera vez que se nos colocan adversarios de este nivel. Es más, hemos tenido peores adversarios. Ahora, en términos de revoluciones latinoamericanas, nuestroamericanas, en términos de movimientos sociales alternativos, en términos de gobiernos de izquierda, como ustedes lo quieran llamar, tenemos 2 opciones. Y la primera le encanta a la izquierda nuestroamericana. La lógica del patito feo. Es que no nos quiere. Es que X o Instagram o Facebook no me quiere y me bloquea por ser de izquierda. No. Eso es como hacer un préstamo en el banco. Usted lo primero que tiene que hacer es leer las letras pequeñas y saber cuáles son las normas que existen del algoritmo, que van cambiando día por día, o según las conveniencias de las grandes transnacionales. Porque detrás de Silicon Valley está simplemente, y esto lo digo en términos fenomenológicos, no en términos de militancia, el imperio, que ahora va por tu espíritu, por tu organización social, por tu ideología. Y lo primero que tenemos que hacer es una pedagogía de la comunicación digital. Una alfabetización de la comunicación digital. Y por más pequeña que sea tu cuenta o tu medio de comunicación alternativo, tiene que haber al menos 1 o 2 personas estudiando el algoritmo para poder jugar con las reglas que ellos te están imponiendo. Y esto lo digo no más ahora, llegando a la recta final de esta reflexión, a partir de la teoría, sino de la práctica. Nosotros en la iguana.tv tenemos 11 años, escúchese bien, 11 años,
que 11 años en nuestra América es una relación amorosa, de amistad, empresarial o militante, es dura. 11 años luchando contra el algoritmo. Y ese proyecto que inició con 5 personas en un apartamento y un gato, que es laiguana.tv, hoy día es el medio digital alternativo, progresista, de izquierda, revolucionario, colóquele usted el adjetivo que coloca, más viral en Venezuela y uno de los más virales en lengua castellana. Es decir, que sí es posible realizar un nuevo tipo de comunicación. Eso sí, a partir de la investigación y sobre todo a partir de la creatividad. Y cuando digo investigación, les doy un consejo. Hay de aquel que crea en los gurús especializados en la comunicación digital. No. Como decía el filósofo, la verdad, dame la mano y vamos a buscarla. Porque la comunicación digital en realidad es un work in progress, como dirían los ingleses. Es un trabajo de construcción y lo estamos construyendo en este momento entre todos. Y es el momento de que todos nuestros movimientos sociales, nuestros gobiernos revolucionarios, progresistas, de izquierda, se monten en la reflexión sobre el algoritmo, en la reflexión sobre la soberanía digital, en la pedagogía y en la alfabetización digital, porque estamos a tiempo de dar también nuestro parecer y nuestro punto de vista en esta competencia. Y cuando digo competencia me refiero a algo fundamental. Como decía José Martí, hay quien cree que toda fruta acaba en la cáscara. Hay de aquel que piense que la comunicación digital termina en un posteo de TikTok, de X, de Facebook o de Instagram. Hay de aquel que piense que la comunicación digital, por ser, como decimos en Venezuela, cayendo y corriendo, como la iguana, es decir, instantánea, es simplemente una comunicación que se puede comparar a una carrera de 100 metros. No, la comunicación digital es tan rápida como una carrera de 100 metros, pero posee la lógica de un maratón. La comunicación digital es maratónica y tenemos que comenzar desde ya a través de políticas públicas, pero también a través de organización social, pero también a través de análisis e investigación comunitaria, a establecer los criterios que nos hagan posible, como en las artes marciales orientales, utilizar la fuerza del adversario para neutralizarlos. En laiguana.tv, para concluir, nosotros nos hemos especializado en algo que prácticamente no existe a nivel incluso planetario, que es un portal web que en sí mismo realmente es un canal de televisión 2.0, donde hemos escogido 6 periodistas de los más importantes de Venezuela y de varias generaciones para hacer 6 programas. Y no solamente entonces es un portal que tiene abecedario, que tiene noticias, desgraciadamente ya muchos no quieren leer, sino quieren entrar en el mundo audiovisual a través de la lógica del insecto, que tú le prendes una luz en la oscuridad y van para allá, no importa qué luz sea. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Agarramos este portal y lo hemos transversalizado con programas de televisión. 2 noticias, un programa. 2 noticias, un programa a través de la plataforma de YouTube, pero que es la que en estos momentos desgraciadamente está mandando, pero podría ser cualquier otra plataforma soberana. Para que cuando tú entres en la mala noticia que la televisión ha muerto, puedas darle la buena noticia que ahora la televisión tiene que ser reconfigurada desde otro punto de vista. Es decir, que ya el usuario no quiere entrar en un medio, sino tener la experiencia de un medio. Y en laiguana.tv tú puedes entrar, puedes leer, pero también puedes escuchar o ver diferentes programas las 24 horas del día. Y esto a partir de elementos innovadores, porque algunas veces también las lógicas capitalistas y neoliberales pueden ayudarte. Nosotros nos inspiramos en los malls, así le dicen en los Estados Unidos, en los centros comerciales para entender y estructurar la arquitectura interna del medio de comunicación La Iguana. ¿Por qué? Porque si tú entras en un centro comercial, quien lo diseñó en forma laberíntica. Es decir, tú sabes por dónde entras, pero después de algunos pasos no sabes dónde estás. Porque entre más permanencia tengas en el centro comercial,
más vitrinas van a haber y más posibilidad de que ellos te vendan el producto que quieres van a existir. Igualmente nosotros no estamos vendiendo nada, nosotros estamos comunicando nuestra verdad, estamos luchando contra los fake news, pero en laiguana.tv tú sabes cuándo entras, pero no cuánto sales, porque ya tenemos un estadio lleno con 4 millones de vistas al mes. 4 millones de vistas al mes pueden definir una elección presidencial, regional o municipal, y mientras tú estás adentro, te ofrecemos diferentes productos que van incluso, no solamente con programas de televisión digital, como la que le acabamos de decir, las 24 horas del día, sino también incluso con libros. Laiguana.tv también se convirtió en una casa editorial. Claro está, cuando tú abres los libros, si están físicos, por ejemplo, está el título y un código QR. Y la gente, un libro con un código QR. Resulta que cuando tú al lado del título ves el código QR, vas al video de la entrevista que está en YouTube y te hace regresar nuevamente a La Iguana. Porque ya no se trata de decidir entre el libro digital o el libro corpóreo, físico. No se trata de separar los dos mundos, sino de crear un sistema, que en filosofía, ¿qué es un sistema? Un círculo en el cual A existe porque existe C y B porque existe D. Es decir, es posible pasar de La Iguana Ediciones con un libro corpóreo a la entrevista que hiciste audiovisual que hizo Pérez Pirela de Enrique Dussel, o de Atilio Borón, o de Ignacio Ramonet, o de Luis Brito García. Es decir, complementar los mundos y las realidades y poder darle la experiencia al usuario de que está en un portal de comunicación política digital, pero anclado en la realidad. Esa es nuestra respuesta entonces desde el punto de vista, vuelvo y lo repito, cual si fuera el coro de una canción, nuestra respuesta epistemológica, nuestra respuesta semiótica, nuestra respuesta estética y nuestra respuesta política. Y termino con esto. El producto que mejor se ha vendido en los últimos 1000 años, ¿saben cuál ha sido? Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a la escolástica y dirán, pero Pérez Pirela comienza a hablar de comunicación digital contemporánea y termina en el medioevo. Sí, termino en el medioevo. Porque la comunicación digital hoy día se nos quiere presentar como una divinidad. Entonces vamos a interpretarla desde el punto de vista filosófico y teológico como una divinidad. En esos tiempos de San Tomás de Aquino, de San Agustín y de San Anselmo, se hablaba de los trascendentales. Es decir, Dios tenía 4 trascendentales. Podríamos decir hoy día 4 adjetivos que lo caracterizaban. Bien podríamos agarrar para nosotros, valga la redundancia, esos 4 adjetivos y aplicarlos a la comunicación digital. En el medioevo, en el año 1000 al 1100, se decía que Dios era bonum, es decir, bueno. La comunicación tiene que ser buena, bien hecha, de calidad. Decían que Dios era verum, verdadero, la lucha contra el fake news. La comunicación, nuestra comunicación debe ser verdadera. No podemos negociar la verdad. De Dios se decía que era unum, es decir, era uno. La comunicación tiene que ser coherente consigo misma. Hoy no puedo decir una cosa y mañana su contrario. Pero ¿acaso el cuarto elemento es fundamental? La comunicación tiene que ser como ese cuarto trascendental con el cual se caracterizaba a Dios. Dios tiene que ser pulcrum. Es decir, para concluir entonces, nosotros tenemos que recuperar esos así llamados trascendentales que describían a Dios en el medioevo y conjugarlo con la comunicación digital contemporánea. Nuestra comunicación tiene que ser buena, bonum, tiene que ser unum, coherente consigo misma, claro está, tiene que ser verdadera, veritas, pero sobre todo tiene que ser bella. Una comunicación que no es estética es un dogma que no se quiere comunicar. Y nuestra verdad debe y tiene que ser
comunicada al mayor número de personas posibles, porque contra la dictadura del algoritmo imperial tenemos que precisamente adelantar y avanzar nuestra verdad, nuestra hermosa verdad, nuestra bella verdad. Y sobre todo, y más que todo, recordemos que la comunicación digital es una comunicación fresca, de las nuevas generaciones, y tiene que ser una comunicación con frescura, con humor, con espíritu, para que pueda llegar entonces de forma expedita a los espíritus precisamente de esas nuevas generaciones que se están levantando y que acaso tienen que enfrentarse aún más que nosotros a la dictadura del algoritmo. Frente a la dictadura del algoritmo, la democrática y bella verdad de nuestra América. Muchísimas gracias.